con eso y yo creo que todo va a estar bien. Pero antes, en el día de hoy vamos a Efesios 5. Vamos a ver un tema, así como el domingo pasado. El título es La autoridad de papá. El título es La autoridad de papá. Y efectivamente este mensaje también pasé algo de tiempo pues orando, pidiendo al Señor. Pero espero que sea de bendición para todos ustedes en este día. La autoridad de papá. Estamos en Efesios 5 y ¿me escuchan bien? Ok, no hay tanto eco. Ok, bueno, entonces lo importante es que haya menos distracciones posibles, ¿verdad? ¿Qué tal está? ¿Está más fresco? ¿Sí está más fresco? Okay. Si no, nos podemos subir el control, no se preocupe. Todavía esa es una opción. Pero, Mariel, ¿sí me escuchas bien? Ok, es que no quiero estar consciente de nada de eso, pero con que me escuchen bien y con que todo esté bien. Hermana Ramona, muy buenas tardes, buenos días. Muchos de nosotros hemos estado orando por ella. Y bueno, al rato platicamos, pero qué bendición que está aquí con nosotros. Qué bendición. Amén. Bueno, la autoridad de papá. ¿Están listos, hermanos? Qué bueno que ahorita dicen amén. No sé si al rato dirán amén. Quiero comenzar, hermanos, de una manera un poquito diferente, dando una introducción del por qué es esto importante y desde una perspectiva un poquito más relevante. Comienzo con esto. La autoridad. ¿Okay? Estamos viendo dos conceptos, de hecho, la autoridad y el papá. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre la autoridad, porque la autoridad es un tema, es casi un tema tabú, la verdad, en este día. Pero es un tema que la Biblia sí lo define bastante claro y es un tema muy importante en la palabra de Dios y la verdad en nuestras vidas, ¿no? La autoridad es una doctrina bíblica que debe ser ejemplificada por papá. La autoridad es una doctrina bíblica que debe ser ejemplificada por papá. Una vez más, hoy en día hay muchas opiniones contradictorias sobre lo que es o cómo debe de ser la autoridad. Y también muchos desconocen lo que es autoridad. Y para muchos, al instante que mencionamos autoridad, decimos esto es bien anticuado, eso es algo que no, que está mal hablarlo y de plano lo hacemos a un lado. Y también tenemos una idea incorrecta de lo que es autoridad. Autoridad no es carisma, no es tener carisma, no es saber mandar. Autoridad no es el que es más fuerte, el que tiene más dinero, el que sabe organizar las cosas. Todas esas son habilidades importantes, tanto en la familia como en la iglesia, como en el trabajo, pero eso no es la autoridad. Vamos metiéndonos un poquito más al tema. Muchas familias se están desintegrando, sí, por muchas cosas, por el pecado, pero principalmente una de las razones es por la falta de autoridad de papá en casa. Okay. Espero que ya haya quedado claro sobre el domingo pasado que no estamos haciendo de ninguna manera menos a mamá, no estamos haciendo, eso ya queda claro, ¿verdad? Todos somos iguales delante del Señor, tenemos esa responsabilidad igualitaria, pero muchas familias se están desintegrando y aquí está la realidad. A la sociedad no le interesa la unidad familiar. A la sociedad no le interesa la unidad familiar, pero muchos cristianos aprenden sobre la autoridad de la sociedad. Entonces, por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, a los jóvenes les preguntamos, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es la definición de la autoridad? Ni la menor idea, pero un día ya se quieren casar, un día ya, pero entonces, ¿qué es autoridad? No tienen ni la menor idea y así vamos, somos llevados por esos cambios, ¿ok? Y por último, ser una familia bíblica es una batalla espiritual entre papá y la autoridad bíblica, sobre papá y la autoridad bíblica. Tener una buena familia sí es una lucha espiritual,
Ok, entonces vamos a ver algunos de los temas en esta mañana y espero que sea de bendición. Estamos en Efesios 5, ¿okay? Efesios 5. Primero, papá debe ser autoridad ejemplar. Que quiero compartirles 3 puntos en esta mañana, pero primero quiero que vean, el papá debe ser autoridad ejemplar. Vamos a leer de los versículos 25 al 30 y por favor síganme con su vista y vamos a poner atención en la palabra de Dios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Habla aquí un poco acerca del marido, del papel del marido. Ahora, la Biblia, unos versículos antes, claramente nos dice que el marido es cabeza de la mujer. Una vez más, no estamos hablando de superioridad e inferioridad, estamos hablando sobre, dentro de la estructura matrimonial, sobre los diferentes papeles, y que el marido sí debe de ser la guía o el guía del hogar, la autoridad. Entonces sí se habla que el marido debe de tener la autoridad, pero ¿cuál es el papel de esa autoridad? ¿Cuál es la responsabilidad más importante de esa autoridad? Y bueno, ya lo sabemos que la Biblia menciona múltiples veces, dice: maridos, amad. Y este mandato se repite 3 veces sobre la necesidad de amar. Entonces, como autoridad se debe de dar el ejemplo de amar. Entonces, ¿de qué manera? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? El marido debe de ser autoridad ejemplar, y la Biblia enseña que el marido debe de amar a su mujer. ¿De qué manera? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 26, el siguiente versículo dice: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua. Pero noten lo que dice: por la palabra. Entonces, no vamos a meter mucho detalle, porque obviamente Pablo está haciendo una comparación de lo que es el matrimonio con la iglesia, ¿ok? Entonces, pero aquí simplemente sí nos enseña que es que la palabra de Dios tiene mucho que ver, Entonces, ¿de qué manera el marido debe de santificar a su esposa? Teniendo como cuenta que el mandato es amar. Esto es un Tetris un poquito complicado que estoy todavía tratando de entender, pero algo que sí es cierto, algo que he concluido para este día, es que el ejemplo que el marido debe de dar, que la autoridad debe de dar, debe de ser un ejemplo de la palabra de Dios. Debe de demostrar, tener ejemplo de la palabra de Dios. Porque dice claramente que el marido, o bueno, también Cristo con la iglesia, debe de santificar con la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer si él mismo no presenta ese ejemplo? Entonces, primero el marido debe de mostrar ese ejemplo. ¿Y por qué es esto importante? Porque la autoridad hoy en día quiere mandar, quiere hacer lo que quiere, pero no quiere ser ejemplo de lo que está pidiendo hacer. Entonces, tener autoridad, en primer lugar, es ser un ejemplo. Es lo que aprendemos, es lo que debemos aprender. Tener autoridad, entonces, si queremos tener autoridad, debemos de ser un ejemplo. Pero no solamente eso, sino que seguimos en el versículo 28. Dice: así también los maridos deben, ¿qué dice? Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo tratamos nuestros propios cuerpos? Hoy es un poquito más corto, así que no se me pierdan. ¿Cómo tratamos nuestros cuerpos? Pues de la mejor manera posible, ¿no? ¿Por qué comemos tacos? Porque queremos apapachar a nuestro cuerpo y bueno, todo eso, ¿no? Entonces,
tratamos nuestros cuerpos de la mejor manera posible. Y aquí, hermanos, quiero presentarles una pequeña definición práctica sobre la autoridad, sobre lo que es la autoridad. ¿Okay? Quiero que noten ahí la palabra de Dios. En el versículo 28 leímos esto, y en el siguiente versículo dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice que nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que la sustenta y la cuida. Hermanos, ¿qué es autoridad? Según lo que aprendemos aquí. Por ejemplo, regresamos desde el principio, ¿verdad? Regresamos a Adán y Eva. Dios los creó y los puso en el huerto y les dio autoridad, les dio dominio. ¿Cuál era su responsabilidad? Al rey David, al rey Saúl, al rey Salomón, le dio autoridad sobre su pueblo. ¿Cuál es su responsabilidad? Y ahorita Pablo menciona que el marido debe de ser ejemplo, el marido es la cabeza de la mujer. Entonces, ¿qué es esa autoridad que el marido, que Dios le da al esposo? En esos 3 ejemplos que vimos, es la autoridad, es que siempre, alguien tiene que enseñarme otras refranes, pero siempre digo, aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Es lo que me han enseñado, así que es esa autoridad. Aquí hacemos lo que yo digo porque yo soy el que mando aquí, ¿no? ¿Es esa autoridad? ¿Qué es autoridad? Dios creó a Adán y Eva y les dio dominio, les dio autoridad. Dios le dio autoridad a los profetas, a los reyes. Dios le da autoridad al esposo. ¿Qué es entonces tener autoridad? Bueno, aquí dice que debemos de tratar a la esposa como nuestros cuerpos, y aquí explica que debemos de sustentar y debemos de cuidar. Entonces, hermanos, sustentar es proveer, es guiar; cuidar es poner diligencia, atención y solicitud. Es lo que quiere decir estas palabras. Entonces, tener autoridad es saber cuidar. ¿Qué quiere decir que yo tengo la autoridad? ¿Cuál es mi responsabilidad que Dios me ha dado como papá, como esposo, como cabeza de mi familia? ¿Cuál es mi responsabilidad? Primordialmente es cuidar a mi familia. Primordialmente es asegurar que mi familia esté bien. Hermanos, esto se aplica en su trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es ser un gerente? ¿Qué es ser un jefe? No es, no, pues aquí yo mando. No, pues suerte, a ver quién te sigue. Pero ¿quiénes son los líderes que Dios usa tanto en el trabajo como especialmente el trabajo, digamos, en el ámbito secular? Los que, wow, ese jefe se interesa, se cuida de mí, se interesa de mí, ve por mi bienestar. Y ese es un buen jefe, un buen gerente. Adán y Eva, ¿qué quería Dios que hicieran? Primero, el dominio que Dios le dio a Adán y Eva era sobre la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, la autoridad tiene que ver con ser buen mayordomo de lo que Dios me ha encargado. Eso es tener autoridad. Ser buen mayordomo. Dios quería que Adán y Eva fueran buen mayordomos. Dios quería que Saúl fuera buen mayordomo con Israel, igual con David, igual con Salomón. Y Dios nos ha puesto a los varones como líderes. ¿Para qué? Para que seamos buenos mayordomos y para que cuidemos bien a nuestra familia y para que los guiemos bien. Hermanos, eso es autoridad. ¿Alguien quiere tener autoridad en la iglesia? Esas son las características que indiscutiblemente vamos a buscar. Porque hay mucho liderazgo, hay mucha autoridad dentro de las iglesias que no debe de existir. Porque hay hermanos, tristemente, ya hermanos, no aquí, nadie aquí todos son santitos. Pero tristemente tienen su cargo y ya andan queriendo abusar a los hermanos. Aquí. Entonces, ahora sí hay orden, sí hay estructura dentro de todo eso, pero primordialmente, hermanos, autoridad, como lo dice, es saber cuidar, ser buen mayordomo de lo que tenemos. Entonces, hermanos, comencemos con lo que tenemos ahorita, con lo pequeño, con la pequeña familia, con las pequeñas finanzas quizás, muchas finanzas, yo qué sé, con las responsabilidades que tenemos entonces ser buena autoridad. Ahora, por eso oramos por los líderes, ¿no?
que nos cuiden bien, que nos dirijan bien, que sea para nuestro provecho. Y por eso elegimos a oficiales públicos, para que sean líderes. ¿Y qué es ser un líder que Dios quiere que sea? Ser un buen mayordomo de lo que le corresponde. Mi deseo es que especialmente los papás, ahorita vamos a regresar a los papás, no se preocupen, hermanos, es que los papás seamos buenos líderes, seamos buena autoridad ejemplar. Y eso es saber cuidar. Eso es saber cuidar. Versículo 31, no está en su pantalla, pero dice, Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, por esta razón. ¿Cuál razón? Para que el marido cuide bien a su esposa y a sus hijos. Por esto Dios nos llama a dejar a nuestros papás para que nos casemos, no para ser una figura abusiva, no para una familia no es mi sirviente, no son mis sirvientes, sino mi familia me corresponde cuidar, me corresponde encargarme de ellos de la mejor manera posible. En segundo lugar, algo bien interesante que encontramos en Efesios 5. No solamente es el papel de papá, pero estamos hablando de la autoridad de papá, ¿no? Mamá tiene también su responsabilidad, porque la Biblia enseña que la mamá debe enseñar con su ejemplo cómo tratar a papá como autoridad. Mamá debe enseñar primordialmente con su ejemplo sobre cómo tratar a papá como autoridad. Efesios 5:22, nos regresamos un poquito. Ahí dice, aquí dice, las casadas estén sujetas. ¿Okay? Dice que estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, los hijos, ¿no? hablando un poquito de los hijos. Yo soy hijo. Y no piensen mal de sus hijos. Usted es hijo también, o fue hijo. Pero el trato irrespetuoso de los hijos hacia sus papás ha sido un problema y va en aumento. Pero lo triste es que algunos lo aprenden de mamá. La Biblia dice que las casadas estén sujetas. Ahora, una vez más, ya voy a dejar de decir eso, ¿ok? Dice que estén sujetos a sus propios maridos. Aquí la palabra sí quiere decir ponerse debajo. Que sí quiere decir ponerse debajo. Una vez más, se refiere a la estructura matrimonial. En la empresa, en todo hay estructura. Dios es un Dios de orden. Y para que la familia marche bien, Dios dice que las casadas se pongan debajo de la autoridad o del liderazgo del esposo. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto o por qué? Bueno, ya lo vimos hace rato, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, ¿por qué sujetarnos? ¿Qué enseña la Biblia? No se me pierdan aquí, hermanos, ya vamos a terminar pronto. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estar sujeta? ¿Qué quiere decir ponerme debajo? Trata sobre cómo tratar la autoridad. ¿Por qué es importante sujetarnos? Ahora, yo sé que ustedes dicen, no, es que mi esposo no hace nada bien. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero, bueno, de una manera prudente, de una manera sabia, se trata de sujetarse, se trata de saber tratar a la autoridad. ¿Qué es sujetarse? Al final, versículo 33, Pablo lo enseña y dice, y la mujer, al final dice que respete a su marido. Entonces, el tema que estamos viendo es el respeto, ¿ok? Ahora, entonces, la mamá debe enseñar que la autoridad se trata con respeto. El ejemplo que papá da es una autoridad ejemplar que se entrega completamente por su familia, que su prioridad no es hacer lo que él quiere. Ahora, a veces él tiene que tomar decisiones, sino es ser un buen mayordomo, asegurar que su familia esté bien,
Y la autoridad de mamá y el ejemplo de mamá es enseñar sobre cómo tratar a la autoridad. No solamente papá, sino sobre la autoridad. ¿Ok? Entonces se demuestra con el papá. Ahora, el siguiente versículo 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo que en todo? ¿Ok? ¿Quiere decir que sea sirvienta? No. ¿Quiere decir relegar toda decisión? No. Hay matrimonios donde el esposo no deja a la esposa ni tomar ni una sola decisión. Pero de eso no se trata la autoridad, sino la idea, hermanos, es que siendo ayuda idónea, que todo lo que haga refleje consideración y respeto por su esposo. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre este punto. ¿Ok? Es demostrar consideración y demostrar respeto. ¿Por qué? Porque una vez más, la idea es que al esposo le interesa cuidar y sustentar a su familia. Entonces, el varón es el líder del hogar, y por eso es que se tiene que tratar con ese respeto. Y espero que el varón, obviamente, actúe como líder que debe de ser, ¿no? Espero que él actúe como el líder que debe de ser. Pero de cualquier manera, a Dios le agrada que la esposa haga el esfuerzo de ser considerada y ser respetuosa. ¿Ok? Entonces, sujetarse es saber respetar la posición de autoridad. No sé si me estoy dando a entender sobre ese punto. Una vez más, en este día es una enseñanza temática sobre esto, sobre la autoridad, pero es tan importante el papel que papá y mamá desempeñan dentro de la casa. El ejemplo de mamá es tan importante porque los hijos aprenden sobre cómo tratar a la autoridad. Con el ejemplo que mamá da en la casa, los hijos aprenden a cómo tratar la autoridad. Y hermanos, queramos o no, esto se refleja claramente en el lugar de trabajo, en la iglesia. Y también, por eso es importante, y con el ejemplo de papá, los hijos aprenden a cómo ejercer autoridad correctamente. Ok, yo sé que el tema de autoridad es un poquito pesado, pero ¿dónde se aprende eso? Se tiene que aprender en el hogar. Se tiene que aprender en el hogar. Y Dios ha creado esta fórmula tan increíble que si el papá es un buen líder, los hijos aprenden a no abusar cuando ellos se vuelven líderes. Queremos que nuestros hijos tengan éxito, ¿verdad? El ejemplo comienza con papá y con mamá, y mamá enseña a los hijos sobre cómo tratar a la autoridad. Y no lo digo yo solamente, también la estadística también comprueba todo eso tiene mucho que ver con la ausencia o con el papel de papá, y también con el papel de mamá, Entonces, tenemos que dar ese ejemplo, ¿okay? El papá debe de dar ese ejemplo de lo que es autoridad. ¿Qué es tener autoridad? Hermanos, ustedes pueden alzar su voz, varones, papás. Ustedes de que pueden decir aquí, yo hago lo que nosotros hacemos lo que yo quiero que hagamos. De que puede. Entonces, ¿cómo va a demostrar esa autoridad ejemplar en casa? Las mamás, no me voy a meter mucho en eso, pero también el ejemplo que dan las mamás es tan importante y se nota en los hijos. Y para terminar, el papá debe reafirmar su autoridad en casa con su presencia. ¿Ok? El papá debe reafirmar su autoridad en casa con su presencia. Ya los perdí a todos, ¿verdad? Creo, desde el primer punto. El papá debe demostrar autoridad ejemplar. Mamá debe demostrar ejemplos sobre cómo se trata con la autoridad, porque de eso aprenden los hijos y a cómo comportarse en la sociedad. Pero en tercer lugar, el papá debe reafirmar su autoridad en casa con su presencia.
Quiero que noten, hermanos, unos versículos. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Con algunos de ustedes creo que ya les he compartido esto, pero quiero que noten esto. ¿Están conmigo, hermanos? El que se duerme no les doy carne. ¿Quién? No, nadie está durmiendo. Oye, hijo mío, ¿qué dice? La instrucción de tu padre. ¿Okay? Si no aprendieron nada, apréndase esto. Y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, Proverbios, siendo un libro de sabiduría, nos enseña algunas cosas con esos detalles. Noten la distinción. No dice, oye, hijo mío, la dirección de tu madre. Perdón, la dirección de tu padre. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, quiero que... ¿Cómo lo haré? Bueno, les comparto el siguiente versículo también. Guarda, hijo mío, ¿qué dice? El mandamiento del Padre. No dejes la enseñanza de tu madre. ¿Hasta ahí vamos bien? Hermanos, aquí está algo que es crítico entender. Hay cosas que solo papá puede y debe enseñar en la casa. Y hay cosas que solo mamá puede y debe enseñar en casa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a regresar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Instrucción es, aquí está, advertencia. El papá es el que sí debe de dar las advertencias. Pero dice, no desprecies la dirección. Dirección, la idea es, aquí está, comportamiento. Entonces, en un hogar cristiano bíblico, el papá es el que pone las reglas. ¿Qué es advertencia? En los carriles son las líneas amarillas, ¿verdad? Son los carriles, son los semáforos. El papá pone el marco grande de decir, aquí no vas, nuestra familia va así. Entonces, oye, hijo mío, la instrucción, las advertencias que el papá da. Esto podemos decir que es de manera un poquito más abstracta. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Si aprenden esto, híjole, mi familia, ahora no somos una familia perfecta, pero ¿cómo nos ha ayudado? Pero dice aquí también, no desprecies la dirección de tu madre. Dirección, una vez más, es comportamiento. ¿Cuántas mamás sienten que las mamás enseñan todo, de 1 a 1000 cosas a sus hijos, sobre cómo lavarse los dientes, sobre cómo lavarse las manos, hasta cómo tender la cama, y parece que papá no hace nada? Bueno, la Biblia sí enseña sobre el comportamiento. Vamos a Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dice el mandamiento de tu madre. No está menospreciando, está enseñándonos sabiduría. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Cómo que mandamiento? Los principios, las leyes, los valores. El papá sí fomenta, déjame decirlo así, la cultura de la familia nace del papá. La cultura de cómo es la familia, la cultura sobre qué es permitido que los hijos hagan con sus papás, de cómo es que los hijos tratan a sus papás, de qué es lo que permitimos a los hijos. Entonces, todo eso, hermanos, en la iglesia, sí, hermanos, los papás debemos enseñarle, los papás, no mamá, papá debe enseñar, en la iglesia te estás quieto, porque eso es a papá, y mamá puede complementar eso y decir, hey, es la que está ahí pellizcando, ¿no? 1000 veces, pero el que pone el parámetro es el papá. Entonces, papá y mamá, ¿ok? Papá y mamá son tan importantes. Oye, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. ¿Okay? Entonces, los valores. ¿Qué valores tenemos en casa? No le corresponde a mamá. Papá tiene que decidir porque papá tiene que dar esa guía. ¿Qué valores tenemos sobre todo? Sobre el amor, sobre el respeto, sobre las relaciones, sobre todo eso. Sobre la puntualidad, sobre pedir el perdón, sobre los estudios, sobre el cuarto limpio, sobre la higiene. ¿Qué valores tenemos como familia? Y dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Es una palabra diferente. Aquí la idea es, la enseñanza, son los detalles. Día a día, las enseñanzas, ¿verdad? Uno se levanta, sale de su cuarto y la mamá dice,
papá dice, buenos días, pues todo bien, vamos a la escuela. Y la mamá, bueno, nos pasa eso en casa, ¿no? La mamá ve a las hijas y dice, cámbiate esto, tienes que arreglar esto no está bien. Eso es, y yo digo, pues, ¿cómo es que ve todo eso? Y es que las mamás tienen desde un pelo que está afuera, ¿verdad? Y el papá dice, pues buenos días, vamos a la escuela. Y mamá dice, no. Entonces todos los detalles, tu pelo, ¿verdad? Tu no sé, tu cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora yo sé que hijos e hijas, y con el tiempo eso va evolucionando y después podemos ver sobre eso, pero entonces quiero que noten, hermanos, que el papá no puede ser ausente. Papá ausente tiene una autoridad debilitada. Papá no es solamente aquel que provee financieramente. Eso no es papá. Papá tiene que estar presente en casa. Entonces la autoridad de papá se reafirma, no con cuánto dinero trae, no con dónde van de vacaciones, se reafirma con su presencia en casa. Y sí es difícil. Dedicar tiempo, hacer tiempo y dedicarlo. Y no se trata, y hermanos, así como el buffet, usted no puede ir a un buffet y decir, mira, aquí come lo de los 365 días. No se puede. El amor no se puede expresar una vez al año, vamos de vacaciones y ya, aquí yo ya te di mi amor, ¿cómo que estás revelándote? No se trata de eso, tiene que ser constante. Constante. Un papá ausente tiene una autoridad debilitada. Un papá con autoridad es porque está presente en la vida de su familia. No son, vamos a un café y hablamos una vez cada 3 meses. Sino es estar presente para cachar todos los momentos pequeños de oportunidades, de amor, de risa, de regaño. Entonces un papá tiene que estar presente. Hermanos, sí es difícil. Y la sociedad lo está haciendo aún más difícil por los horarios de trabajo. Sí es difícil. Pero es que hay cosas que mamá no puede hacer sola. Hay cosas que papá no puede hacer solo. Bueno, eso es evidente, ¿no? Cuando no está mamá. Pero es que pensamos que mamá puede. No, hay cosas que necesita papá. Y especialmente para las mujeres, para los hombres. Para las mujeres buscan del sexo opuesto. Pero para los hombres que crecen sin papá, no saben tratar la autoridad. No saben tratar con autoridad. Y eso se refleja en el trabajo, no les dan promoción. Son groseros. Y sí se refleja, sí se refleja. Esto requiere que el papá platique mucho con mamá. Nosotros ahorita no podemos por diferentes cuestiones, pero nuestra meta es normalmente platicar 10 horas a la semana. En cama, yendo a un lugar juntos. No siempre se puede. Y aún así nos falta tiempo. Entonces un buen papá no se vive en el trabajo, no está desinteresado en sus hijos. Normalmente papá no tiene la menor idea de lo que sucede en la vida de sus hijos, especialmente en la escuela y con los amigos. ¿Por qué? Es que los hijos, especialmente las hijas mugrosas, les dices, ¿cómo te fue tu día? Y yo esperando, quiero respuesta. Siempre me dice, bien, solamente responde después de 1 hora de plática. Te soy honesto y empieza a hablar. Entonces yo no puedo decir, yo te pregunté cómo estás, yo te hice caso, pero nunca me haces caso. No, es que papás requiere darle 1 hora y después van a empezar a abrir el corazón poco a poco. Es que es tiempo, requiere tiempo. Entonces papá decide los parámetros, papá decide los valores, cómo debe de funcionar su familia. Mamá con su sabiduría ejecuta, suplementa. No hay contradicción de papá y mamá, porque fundamentalmente cada quien está presente en la familia. Presente en la familia y son responsables de hacer lo que deben de hacer, el papá y la mamá. Yo sé, hermanos, que hay familias que no tenemos ese lujo, pero Dios es bueno. Y por eso está la iglesia. ¿Quién le encargó
a las viudas y a las huérfanas. ¿Quién le encargó? Y está la iglesia. Y yo estoy orando que Dios levante hermanos líderes, hermanas líderes, que puedan tomar el papel de mamá, que puedan tomar el papel de papá, aquellos que no lo tienen. Y sí, con amor, y sí hacerlo. No hemos visto Tito, pero esa es también la responsabilidad. ¿Cómo saber si estamos haciendo las cosas bien? Proverbios 15:20, ya vamos a terminar, dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Hermanos, aquí está, aquí nos enseña cómo saber si estamos haciendo las cosas bien. Dice que el hijo sabio alegra a papá y aprecia a mamá. Nota también esa diferencia. ¿Okay? Es una diferencia. Alegra a papá y aprecia a mamá. Entonces, el hijo que crece bajo una autoridad sana alegra a papá y aprecia a mamá. El hijo o la hija que está creciendo bien no entristece a papá, sino que alegra a papá. Pero noten esto: ¿cómo saber si un hijo o una hija estamos haciendo mal? Normalmente no van a hacer entristecer a su mamá, aunque sí. ¿Dónde se nota? Menosprecian a su mamá. Los hijos casi no menosprecian al papá por la autoridad, pero menosprecian a mamá. Por eso dice: el hijo sabio alegra a papá, pero dice, no menosprecia a su madre. Si entristece a papá, puede ser que es culpa de mamá por su mal ejemplo y sus malas enseñanzas. Si menosprecia a mamá, puede ser culpa de papá. Quizás el esposo menosprecia a su esposa y lo aprenden. Quizás está ejerciendo una autoridad no bíblica, es imponente. ¿Y qué aprenden los hijos en la casa? Exactamente eso. Hermanos, hay mucho que pensar aquí. Hay mucho que quiero animarles. Yo sé que fue corto, pero quiero animarles a que en verdad lo consideremos. El papá y la mamá. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Un papá con autoridad está presente en su familia, enseña en la casa, dirige a su familia y comunica los principios y valores de tal manera que su esposa vive confiada del liderazgo y autoridad del esposo. Una buena autoridad hace sentir más cómoda a su esposa, hace sentir más estable a su esposa. No tiene miedo: es que mi esposo ya va a venir a ver cómo me trata. A lo contrario. Y una esposa no anda hablando mal de su esposo, sino que le enseña a sus hijos: así no se trata la autoridad que Dios nos ha dejado. No estoy hablando de la superioridad, de la inferioridad, es la estructura, pero dentro de la estructura sí hay cosas que Dios nos pide que hagamos. El papá debe ser ejemplo. La autoridad que el papá debe demostrar es con su ejemplo. De firmeza sí, pero ejemplo de saber cuidar lo que es suyo. Es la responsabilidad de hermanos. Hermanos, tenemos que ser responsables. Buenos mayordomos. Si yo digo que me toca, dijo Jesús que tú sí seas sí y tú no seas no. Amén. Si yo digo que yo me voy a encargar, me voy a encargar. Y asegurar que mi familia sea la familia más feliz, más contenta, más pacífica del mundo. Mamá debe enseñar con su ejemplo sobre cómo tratar a papá como autoridad. Y para que los hijos aprendan a cómo tratar con el gobierno, cómo tratar con su jefe. Y hermanos, se nota, ¿verdad? En la misma iglesia se nota. El papá debe reafirmar su autoridad en casa con su presencia. Hermanos, llegamos tarde a casa, yo lo sé. Llegamos tarde. Y parece que los hijos nunca son prioridad. Hay que hacerlo prioridad. ¿Por qué digo eso? Porque a mí me cuesta también. Pues cuando llego a casa, la regla en la casa es que ambas muchachas tienen que salir a saludarme a la puerta. Y lo hacen. Y hablamos. ¿Cómo les fue? Hay veces me dan 10 segundos, pero a veces nos quedamos una hora ahí, o
con un juego de mesa y platicamos sobre su día, sobre mi día. Y ya la grande ya me pregunta, ¿cómo te fue a ti? Y ya sabe un poco cosas que pasan en mi vida y pues ya empezamos a hablar. Y después mi esposa y yo hablamos, mi esposa me cuenta todo el chisme sobre mis hijas. Cuando yo salgo con ellas, yo le cuento todo el chisme de ellas. Platicamos todo de las hijas y tomamos decisiones sobre qué queremos cambiar, cómo está bien, si alguien está mal, si nos preocupa a alguien, el comportamiento, algunas amistades, mil cosas. Y es que es tiempo, no hay atajo. Hermanos, que Dios nos ayude. Autoridad de papá. Que Dios nos ayude. Hermanos, como iglesia, que Dios levante verdaderos varones con autoridad. No solamente por el beneficio de la iglesia, en su hogar. En su hogar. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por esta mañana. Padre, yo sé que fue un estudio un poquito más, quizás un poco más filosófico, pero Señor, tratando de extraer los principios claves de la palabra de Dios sobre la realidad de que usted ha establecido al marido como la cabeza de la mujer. Señor, ¿cuánto malentendimiento hay sobre esto? Pero le pido que usted nos ayude, que nos permita hacer la autoridad, ser ejemplo de la palabra de Dios. También hacer ejemplo en cuidar, en ser excelentes mayordomos. Ayúdame, Señor, en la salud espiritual, emocional, física, amistades, estudios, finanzas de mis hijas. Y también, Señor, de mi familia. Le pido que usted nos ayude a todos a ser esa autoridad. Y que también las mamás hagamos de nuestra parte. Señor, no solamente se trata sobre quién manda, quién no manda, sino, Señor, es un trabajo en equipo. Y, Señor, la mamá juega un papel indispensable en el hogar, igual de importante que el papá. Así que le pido que usted nos ayude en esta mañana. Hermanos, así con los ojos cerrados, permítame tomar unos minutitos. Hermanos, para mí esto es extremadamente importante y sí quiero pedirles a que si usted siente que puede mejorar, a que tome esa decisión con el Señor. Si usted es esposo, ¿qué tipo de autoridad es en casa? ¿Gritón? Llega a casa y no hace nada, no le ayuda en nada, se lanza sus calcetines y se mete a ver su televisión, y así es. Y dice, es que yo llego cansado. Hermanos, llegamos cansados. Pero mi reto, así como la Biblia nos enseña, es que seamos la autoridad correcta, a ser un buen mayordomo. Hermana, ¿qué tal usted? Hermana, yo sé que la mayoría de las veces la mamá es más prudente, piensa más las cosas, pero eso no quiere decir que debamos de despreciar al papá, sino ver la manera de cómo mejor poder apoyar, cómo mostrar ese ejemplo de cómo tratar con la autoridad. Hermanos, en el lugar de trabajo, usted bien sabe, no solamente la habilidad es importante, sino que saber tratar con la jerarquía es también igual de importante. Y eso se aprende en casa, no se aprende en la escuela, se aprende en casa. Por eso Dios nos ha dado a un papá, alguien que es líder. Dios nos ha dado a una mamá, alguien que tiene un papel diferente. Y que nosotros los hijos debemos aprender de los dos. Cómo ser una autoridad, cómo saber tratar con la autoridad. Le pido que usted ore y le pida al Señor que Dios le permita ser la familia ejemplar. La familia conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.